fingiendo realidades con sombra vana. Delante del deseo va la esperanza, y sus mentiras, como el fénix, renacen de sus cenizas. Con estos versos de Gustavo Adolfo Bécquer podemos empezar este intento de lectura de algunos de los versos más dulces que se escribieron en tierras de España y que corresponden a Rosalía de Castro, que conforma junto con Bécquer seguramente el binomio de poetas que inauguró la tradición de la poesía moderna en España y bueno, es una de las poetas más grandes de la historia de la literatura española, Rosalía de Castro, que escribió casi toda su obra en gallego, es decir, esta lengua romance que pertenece al subgrupo de las lenguas galaico-portuguesas que se fueron desarrollando en la península ibérica con el paso de los siglos. Y podemos empezar a recorrer su obra leyendo un poema que figura en su último libro, Orillas del Sar, que es de todos sus libros el único en el que la poeta escribe en lengua castellana. Y el episodio que refiere este poema es muy triste, porque cuenta nada menos que la muerte de un hijo. A Rosalía de Castro, a causa de un infausto accidente doméstico, se le había muerto un hijo, y la poeta, transformando en dolor en poesía, refiere el episodio de esta manera. Era apacible el día y templado el ambiente, y llovía, templada y mansamente, y mientras silenciosa lloraba yo y gemía, mi niño, tierna rosa, durmiendo se moría. Al huir de este mundo, qué sosiego en su frente, al verle yo alejarse, qué borrasca en la mía. Estableciendo este contraste entre el sosiego de la frente del hijo moribundo y la borrasca que siente en el alma la poeta al ser testigo de ese infausto acontecimiento. Describe de esa manera Rosalía de Castro la muerte de su hijo. Lo que sucede con la obra de Rosalía es que tiene una dulzura. Su decir tiene una dulzura que se ve sin duda favorecida por las características de la lengua gallega. En este caso, bueno, esta edición está a cargo de Benito Varela Jacomé, que es fue un estudioso de la literatura gallega, de la literatura española en general, también de la literatura latinoamericana moderna. Tiene un prólogo, un estudio sobre la obra poética y sobre la figura de Rosalía. Este libro, un estudio preliminar que es muy muy interesante, pero lamentablemente Benito Varela Jacomé, al trasladar a la lengua castellana los versos en gallego de Rosalía, pierde la música. Es muy triste esa noticia, pero también es muy evidente, porque esto se debe a causa de algo que el mismo traductor nos dice. En un momento nos dice que él hubiera preferido hacer una edición solamente de los poemas originales con notas al pie y notas ilustrativas. Y finalmente aclara: pero obligado a traducir, he procurado ofrecer una versión literal, más o menos precisa, sin pretensiones poéticas ni aciertos interpretativos.
pensada solo en función de los lectores desconocedores del gallego. Entonces, pretender traducir poesía sin pretensiones poéticas es realmente una suerte de paradoja, porque entendemos que al trasladar una obra poética de una lengua a la otra, lo que el traductor debe hacer es realmente recrear la música que en el idioma original suena, que en el idioma original se siente, y aunque es una empresa desde luego arriesgada y que importa una gran ambición de creación poética, es la única manera posible de traducir, entendemos, la poesía. Entonces, a pesar de esos reparos, vamos a leer algo de todo esto. En este caso, bueno, este es el inicio de Folas Novas, hojas nuevas. Y bueno, como decíamos antes, a pesar de cualquier dificultad de la traducción, la sensación poética subyace, pervive, aún fuera del idioma gallego original en la poesía de Rosalía. Acá nos dice: tal como las nubes que lleva el viento y ahora asombran, ahora alegran los espacios inmensos del cielo, así las ideas locas que yo tengo, las imágenes de múltiples formas, de extrañas hechuras, colores inciertos, ora asombran, ora aclaran el fondo sin fondo de mi pensamiento. El fondo sin fondo de mi pensamiento. Qué lindo que suena, ¿no? En el original sería: o fondo sin fondo do meu pensamento. O fondo sin fondo do meu pensamento. Hay un poema bellísimo que se llama, o que empieza diciendo: adiós ríos, adiós fontes, de Rosalía de Castro, que tiene una versión musical llevada a cabo por ese trovador moderno y maravilloso que se llama Amancio Prada, que ha musicalizado, la poesía tradicional de España, no solo la obra de Rosalía de Castro, sino la obra de San Juan de la Cruz, la obra de poetas del siglo XX, de poetas del siglo de oro. Y Amancio Prada, entiendo que administra un canal de YouTube, así que yo recomiendo que se lo visite. Y es uno de los grandes trovadores modernos, es una belleza escucharlo, y siempre subyace detrás de lo que nos canta un particular rasgueo que él tiene en la guitarra, y muchas veces al escucharlo uno siente que está caminando por las tierras de España, observando el paisaje, escuchando los ríos, mirando el paisaje. Y en este caso, a pesar de que yo no sé ni jota de gallego, como tenemos una familiaridad tan grande entre el gallego y el castellano, me voy a tomar el atrevimiento de leer directamente en gallego este poema. Acá vemos que nos dice Rosalía: adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós arroyos pequeños. Adiós vista dos meus olhos, no sei cando nos veremos. Esa familiaridad que existe entre los dos idiomas, nos va a permitir tomarnos el atrevimiento de intentar disfrutar directamente en el gallego original la belleza de la poesía de Rosalía. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus olhos, no sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas,
pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas trimbadoras da igresiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo. Adiós, para sempre. Adiós. Podemos pensar que la persona que así se despide de su paisaje, de su tierra, de las campanas de la iglesia del lugar, del sonido del río, que de alguna manera es el telón musical de fondo de la belleza del paisaje, es una persona que está partiendo quizás hacia el otro lado del océano, ¿no? Acá en Argentina particularmente, la inmigración española en general, bueno, y la inmigración gallega en particular, fue muy nutrida. Y seguramente muchos gallegos tuvieron que despedirse de su tierra, de su paisaje, de su río, y nunca volvieron a ver esos elementos propios de su mundo natal. Y nosotros, ya que en este caso un hombre o una mujer se despiden del río, se despiden del paisaje natal, hemos traído en versos que transcribimos desde la web un poema de un poeta argentino llamado Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, en el que el poeta sueña que el río le dice que se vuelva a su lugar natal, que los cerros que él había dejado alguna vez aún lo están esperando. El río le dice todo eso mientras corriendo llora. Nos cuenta Atahualpa en estos versos. Soñé que el río me hablaba con voz de nieve cumbreña y dulce me recordaba las cosas de mi querencia. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Es cosa triste ese río. ¿Quién pudiera ser laguna? Oír el silbo del junco cuando lo ves a la luna. Qué cosas más parecidas son tu destino y el mío. Vivir cantando y penando por esos largos caminos. Tú que puedes, vuélvete, me dijo el río llorando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Tú que puedes, vuélvete. Tú que puedes, vuélvete. Una característica de la obra de Rosalía de Castro es que ella suele emplear unos diminutivos que muchas veces pueden ser entendidos, digamos, como una demostración afectiva, pero también muchas veces suelen ser despectivos o pueden ser despectivos. Entonces, eso, entre tantas otras cosas, es lo que se pierde
en la traducción, porque hay cuestiones esenciales que no se pueden traducir, así como hay sentimientos particulares que no se pueden explicar. Rosalía utiliza mucho un recurso de retórica, que es la epífora, que es la reiteración de una frase o una serie de palabras hacia el final de una estrofa, y que, bueno, a veces también utiliza la anáfora, que es este mismo procedimiento, pero al principio de una estrofa, y es muy efectivo desde el punto de vista poético ese compás, digamos, ¿no? Esa reiteración. En este caso, la poeta, despidiéndose de la tierra, continúa diciéndonos en gallego: adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo, por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quien pudiera no deixar. Adiós, adiós, que me vou a viñas do Campo Santo, donde meu pai se enterrou, viñas que viquei tanto, terriñas que nos criou. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar. Para min, ai, coitadiño, nunca más han de tocar. Ya se oyen lejos, muy lejos, las campanas del pomar. Para mí, ay, cuitadísimo, nunca más han de tocar. Ya se oyen longe, máis longe, cada balada é un dolor. Voume sollo sin arrimo, miña terra, adiós, adiós. Bueno, Rosalía de Castro, una de las voces de la poesía española más dulces y más entrañables de todos los tiempos. Vamos a ver qué más podemos leer de ella. A ver, que yo marqué algo acá. Acá hay una estrofa. Bueno, esta estrofa yo la destaqué porque siento que ha provocado ecos en otras voces poéticas de la lengua castellana. Dice Rosalía: yo no sé lo que busco eternamente, en la tierra, en el aire y en el cielo. Yo no sé lo que busco, pero es algo que perdí no sé cuándo y que no encuentro. Aun cuando sueñe que invisible habita en todo cuanto toco y cuanto veo. Y podemos recordar que, el propio Bécquer, ¿no?, decía: busco un himno gigante y extraño. Pero también Rubén Darío decía: yo persigo una forma que no encuentra su estilo, botón del pensamiento que intenta ser la rosa. De alguna manera todo poeta es una suerte de ser intuitivo, que está buscando una forma que no encuentra su estilo y que está buscando algo que no sabe. Y precisamente el mérito de esa búsqueda, o en todo caso la belleza resultante de esa búsqueda, se da precisamente porque ese poeta no sabe qué es lo que busca. Quizás si lo supiera, esa belleza no sería tan especial, ¿no?, tan particular. No sé qué más leer. Quisiera referir algo que sucede al momento en el que Rosalía muere. Rosalía nace en 1837 y muere en 1885, y ella estaba con su hija cuando se está por morir. Entonces ella vivía en un lugar llamado Padrón, en España, y ciertamente desde su casa no se veía el mar, no tenía posibilidades de ver el mar, pero Rosalía antes de morir le dijo a su hija: abre la ventana, hija, que quiero ver el mar.
y hay algunas referencias al mar en su obra. Yo lo que recomiendo a cualquier interesado espectador o cualquier interesada espectadora que busque la obra de Rosalía en internet y que trate de leerla en gallego. Yo siento que lo más valioso de su obra, desde luego, está escrito en gallego, en los cantares gallegos, en Folas Novas, del que leímos algo. El gallego es evidentemente su lengua poética. Pero ya que Rosalía nos hablaba del mar, también ella estuvo muy enferma, ¿no? La segunda mitad de su vida estuvo muy enferma. Y creo que en una carta al médico que la atendía, ella le encabeza la carta diciéndole algo así como médico de mi vida o algo así. Y hay ciertas también ideas que de alguna manera hacen pensar en el suicidio relacionado con el mar. Entonces me pareció que no era inadecuado incluir en esta lectura la despedida de Alfonsina Storni, que antes de internarse en las aguas del mar de Mar del Plata, escribe este poema que dice: voy a dormir, despidiéndose de la poesía, despidiéndose de la vida y despidiéndose de sí misma, ¿no? Dientes de flores, dice Alfonsina, cofia de rocío, manos de hierro, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides, gracias a un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Alfonsina Storni, conversando un poco con la inmensa Rosalía de Castro, a quien vamos a volver en algún momento, porque de alguna manera su obra, como toda gran obra poética, es inagotable. Hacia el final de su libro escrito en lengua castellana, ¿qué nos dice Rosalía acerca de la gloria, ¿no? Acerca del éxito? Glorias hay que deslumbran, cual deslumbra el vivo resplandor de los relámpagos, y que como él se apagan en la sombra, sin dejar de luz huella, mejor digamos, sin dejar de su luz huella ni rastro. Yo prefiero a ese brillo de un instante la triste soledad donde batallo, y donde nunca a perturbar mi espíritu llega el vano rumor de los aplausos. No está mal este verso, ¿no? Para dar título a este video. La triste soledad donde batallo. Es un endecasílabo. Qué bien que suena, ¿no? La triste soledad donde batallo. La triste soledad donde batallo. En este caso, el poeta o la poeta se despide de su querida, de su queridísima, según nos dice el traductor. Adiós tamén, queridiña. Adiós por sempre quizáis. Digo cheste adiós chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás. Tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.